Las brillantes luces de la estación espacial lastimaban los ojos de Jake Morrison mientras caminaba por la sala principal. Había sido capitán de la nave llamada Defiance durante 5 años, pero nunca había visto algo así. Cientos de criaturas diferentes de toda la galaxia estaban allí hoy. Algunas parecían insectos gigantes con alas, otras parecían animales peludos que caminaban sobre 2 patas, algunas incluso parecían lagartijas del tamaño de humanos. Hoy era especial. Hoy los humanos se unirían a la Federación Galáctica de Comercio por primera vez. Jake se sentía orgulloso, pero también preocupado. La Tierra solo llevaba 2 años hablando con extraterrestres. Querían hacer tratos y hacerse amigos de criaturas que apenas conocían. La DRA. Lisa Park caminaba a su lado. Era la persona más inteligente que Jake conocía para hablar con extraterrestres. Había aprendido 6 idiomas alienígenas diferentes en solo 1 año. Su trabajo era ayudar a los humanos y a los extraterrestres a entenderse. «Capitán Morrison, ¿está listo para esto?», preguntó Lisa. Parecía tranquila, pero Jake podía notar que también estaba nerviosa. Estaba tan listo como cualquiera para hacer historia. Jake dijo, dejó de caminar y miró alrededor de la enorme sala. «Solo espero. No lo arruinemos». La ceremonia estaba a punto de comenzar. Jake podía ver 3 grupos principales de extraterrestres esperándolos. El primer grupo parecían insectos gigantes con 4 brazos y hermosas alas plateadas. Su líder se llamaba Zeai. Se movía como si bailara incluso estando quieta. El segundo grupo parecían osos pequeños, pero con brazos más largos y ojos más grandes. Tenían un pelaje suave y marrón y siempre parecían estar sonriendo. Su joven líder se llamaba Zix. Saltaba sobre sus pies como un niño emocionado. El tercer grupo era diferente. Parecían lagartos gigantes con dientes afilados y ojos malvados. Vestían uniformes militares oscuros con muchas medallas. Su líder se llamaba Bararchiev Skar. No parecía feliz de estar aquí. ¿Recuerdas lo que hablamos? Lisa le susurró a Jake. Los insectos se llaman Beltar. Son muy inteligentes y hacen medicinas increíbles. Los peludos son el colectivo Madriguera. Son buenos comerciantes y mineros. Los lagartos son la coalición y Gemini. Controlan mucho espacio y tienen grandes ejércitos. Jake asintió. Había estudiado todo esto, pero verlos en persona seguía siendo extraño. Hace 1 año, luchaba contra piratas espaciales cerca de Júpiter. Ahora estaba a punto de hacer tratos de paz con criaturas de otros mundos. Un fuerte sonido llenó la habitación. Todos guardaron silencio. Un anciano alienígena con tentáculos en lugar de brazos flotó hacia el centro de la habitación. Era el líder de la Federación de Comercio. «Hoy damos la bienvenida a una nueva especie a nuestra familia», dijo el anciano alienígena. Su voz fue traducida al lenguaje humano a través de un pequeño dispositivo en el oído de Jake. Los humanos de la Tierra han demostrado que pueden viajar entre estrellas. Han demostrado que desean la paz. Ahora veremos si pueden cumplir sus promesas. Zepai dio un paso al frente. Sus 4 brazos se movieron con gracia mientras hablaba. Nosotros, el consorcio Beltar, ofrecemos amistad a los humanos. Tenemos medicinas que pueden curar heridas en minutos. Tenemos formas de cultivar alimentos que nunca morirán. Solo pedimos su conocimiento agrícola y su protección mientras comerciamos. Jake se sorprendió de que estos hermosos bichos quisieran protección de los humanos. Pensó que serían ellos quienes protegerían a todos los demás. Krix estaba al lado del pequeño. El alienígena peludo estaba tan emocionado que apenas podía quedarse quieto. «Mi gente, el colectivo Madriguera, ha encontrado los mejores minerales de la galaxia. Podemos excavar más profundo y rápido que nadie. Queremos intercambiar nuestros metales por la protección humana de nuestras naves. Los piratas espaciales nos atacan constantemente porque somos pequeños otra vez». Jake se sorprendió. Estos alienígenas querían que los humanos los protegieran, pero los humanos solo llevaban poco tiempo en el espacio. ¿Por qué pensaban que los humanos eran buenos luchadores? Entonces, el jefe de guerra Skar dio un paso al frente. El gran alienígena lagarto parecía enojado. Sus ojos amarillos miraban fijamente a Jake. La coalición hegemónica ha gobernado esta parte del espacio durante 1000 años. Hemos visto muchas nuevas especies ir y venir. La mayoría miente, la mayoría rompe sus promesas. ¿Por qué deberíamos confiar en estos humanos? La sala se quedó en silencio. Jake podía sentir a todos mirándolo. Este era el momento que lo decidiría todo.
Caminó hacia el centro de la sala y se paró frente a todos los alienígenas. Los humanos no somos perfectos. Jake dijo con voz clara y fuerte, cometemos errores. A veces peleamos entre nosotros. Pero hay algo que debes saber sobre nosotros. Cuando llamamos a alguien nuestro amigo, lo decimos en serio. Cuando hacemos una promesa, la cumplimos. Miró a cada grupo de alienígenas mientras hablaba. Comerciaremos de forma justa con los Beltar. Protegeremos las naves del colectivo Madriguera. Respetaremos el espacio de la coalición hegemónica. Pero entiendan esto, si alguien lastima a nuestros amigos, si alguien rompe su palabra, aprenderá porque los humanos sobrevivieron lo suficiente para llegar a las estrellas. El jefe de guerra Scar se rió. No fue una risa agradable. Ya hay amenazas. Suenas como cualquier otra especie que se cree fuerte. Jake no se enojó. Simplemente miró al gran lagarto alienígena con calma. Ojos que no eran una amenaza. Jefe de guerra, eso era información. Los humanos tienen una regla simple, solo damos una advertencia. Después de eso, actuamos. La DRA. Lisa Park dio un paso al frente y le entregó a Jake un pequeño dispositivo. Era el tratado oficial que haría a los humanos parte de la Federación de Comercio. Mientras Jake lo firmaba con símbolos humanos, Cepay Zix e incluso el jefe de guerra Scar lo firmaron con sus propias marcas. La ceremonia se completó. El viejo alienígena Tentáculo anunció, los humanos ahora son miembros de la Federación Galáctica de Comercio. Que esto traiga paz y prosperidad a todos. Mientras los alienígenas comenzaban a irse, Cepay flotó hacia Jake y Lisa. Capitán Morrison. Mi gente está muy feliz de trabajar con humanos. Parecen criaturas honorables. Krix corrió hacia él, meneando la cola como un perro feliz. Esto es tan emocionante. Mi familia estará muy orgullosa. Por fin tenemos amigos fuertes que nos ayudan. Incluso el jefe de guerra Scar se acercó, pero no parecía amigable. Te estaremos observando. Humano, la galaxia está llena de especies que prometieron paz y luego trajeron guerra. Jake miró al gran alienígena directamente a los ojos. Entonces verás que los humanos siguen. Solo recuerda su palabra. Lo que dije sobre las advertencias después de que todos los extraterrestres se fueran, Jake y Lisa regresaron a su nave. Lisa guardó silencio un buen rato antes de hablar. ¿Crees que hicimos lo correcto?, le preguntó a Jake. Pensó en la pregunta. Estos extraterrestres parecían bastante amables, pero el espacio era peligroso. Probablemente había otros extraterrestres no tan amigables al hacer estos tratos. Los humanos prometían luchar por las criaturas. Acababan de conocerse. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Jake dijo, por fin, la Tierra necesita amigos aquí. Y si estos extraterrestres necesitan protección, tal vez eso significa que los humanos somos más fuertes de lo que pensábamos. Mientras subían al Defiance, Jake esperaba tener razón. En unos meses descubrirían si los humanos estaban realmente preparados para la vida entre las estrellas, y lo que es más importante, descubrirían si la galaxia estaba preparada para los humanos. La advertencia ya se había dado. Todos esperarían a ver qué pasaba. Habían pasado 6 meses desde la firma del tratado. Jake Morrison estaba de pie en el puente del Defiance, observando pasar volando 3 naves mineras colectivas de madrigueras. Por su ventana, los pequeños extraterrestres peludos habían cumplido su promesa. Extraían metales raros de asteroides y los intercambiaban con la Tierra a cambio de naves humanas como la suya. Los protegía de piratas y otros peligros. La colaboración funcionaba mejor de lo esperado. La DRA. Lisa Park pasaba la mayor parte del tiempo trabajando con ellos y con el colectivo Burrow. La gente insecto había compartido una medicina que podía curar huesos rotos en solo 2 días. Los mineros peludos habían encontrado metales que hacían que las naves humanas fueran más rápidas y fuertes. Capitán, tenemos un mensaje de Krix. Amy Foster, la ingeniera jefe de la nave, dijo, era una mujer inteligente que podía arreglar cualquier cosa que se rompiera en la nave. Dice que su gente ha encontrado algo grande en el cinturón de asteroide 7. Jake sonrió. El joven comerciante del colectivo Burrow se había convertido en un hermano pequeño para la tripulación humana. Siempre se emocionaba con algo nuevo que su gente había descubierto, pero también era valiente y había ayudado a salvar vidas humanas cuando piratas espaciales atacaron un puesto comercial el mes pasado. Díganle que estaremos allí en 2 horas, dijo Jake. Y Amy, asegúrense de que nuestras armas estén listas. Últimamente, esa zona ha estado viendo más actividad pirata.
Lo que Jake no sabía era que los piratas no estaban. El verdadero problema del último mes, la hegemonía. Las naves de la coalición habían estado apareciendo dondequiera que los humanos comerciaban con sus amigos alienígenas. Lo llamaban patrullas rutinarias, pero todos sabían que era algo más. El comandante Rick Stone estaba a cargo de las operaciones militares de la flota humana en esta zona. Había notado el patrón de inmediato cada vez que una nave colectiva de la madriguera se retrasaba. Al regresar a casa, se habían visto fuerzas cercanas cada vez que una estación de investigación Beltar se quedaba en silencio durante unas horas. Las naves Lagarto estaban en la zona. Rick había intentado hablar con el jefe de guerra Scar al respecto. El gran alienígena Lagarto se rió y dijo que la hegemonía estaba protegiendo las rutas comerciales de los piratas, pero Rick había sido soldado durante 15 años y conocía la diferencia entre protección e intimidación. En el otro lado del espacio, la doctora Lisa Park tenía sus propios problemas. Estaba visitando una colonia Beltar donde los hombres insecto intentaban cultivar nuevos tipos de alimentos, pero su equipo se estropeaba constantemente de forma extraña. Cefi conoció a Lisa en el puerto espacial. La hermosa alienígena insecto movía sus antebrazos en patrones. Que Lisa había aprendido significaba preocupación y miedo. Dr. Park, le agradecemos que haya venido tan rápido, dijo Cepi a través del traductor. Nuestras máquinas de cultivo de alimentos han dejado de funcionar 3 veces esta semana, cada vez que las arreglamos, pero luego se rompen de nuevo. Lisa miró el equipo roto. No era ingeniera como Amy Foster, pero sabía lo suficiente sobre máquinas como para ver que esto no era un desgaste normal. Alguien había estado saboteando el equipo, pero estaban siendo muy cuidadosos. Seppi, ¿ha visto alguna nave que no reconozca cerca de su colonia, Lisa? Preguntó el insecto. Las alas de los extraterrestres revolotearon y Lisa supo que era su versión de un asentimiento. Sí. Grandes naves grises han estado sobrevolando cada pocos días. Dicen que solo viajan por nuestro espacio, pero siempre reducen la velocidad al pasar por nuestra colonia. Lisa sintió un escalofrío en el estómago. Las naves grises significaban la coalición Hegemony, pero ¿por qué querrían lastimar al insecto? La gente era pacífica y solo quería comerciar y aprender. Mientras tanto, Krix tenía sus propios problemas. El joven comerciante colectivo de la madriguera lideraba un grupo de naves mineras hacia el cinturón de asteroide 7 cuando 3 grandes naves aparecieron en sus sensores. Eran naves grises con las marcas de la coalición Hegemony. Este es el subcomandante Bass de la coalición Hegemony. Llegó un mensaje por radio: detengan sus naves inmediatamente para una inspección. Krix se asustó, pero intentó sonar valiente. Este es Krix de la madriguera. Colectivo, no hemos hecho nada malo, solo vamos a minar asteroides en el espacio libre. No, el espacio es libre, pequeño animal. El subcomandante Bass respondió: debemos revisar sus naves para asegurarnos de que no lleven nada peligroso. Pero Krix sabía que no se trataba de seguridad. Numerosas naves rodearon sus naves mineras y las obligaron a detenerse. Soldados lagartos subieron a bordo y registraron todo. No fueron cuidadosos, rompieron el equipo y asustaron a los mineros del colectivo de la madriguera. Lo peor fue que se llevaron la mitad de los metales raros que los mineros ya habían recolectado. El subcomandante Bass dijo que eran ataques por usar el espacio protegido de la hegemonía, pero todos sabían que solo era un robo cuando las naves de la hegemonía finalmente se fueron. Crick envió un mensaje de emergencia al capitán Morrison. El capitán humano se enfureció al enterarse de lo sucedido. «Esto se acaba ahora», dijo Jake a su tripulación. «Rick, consígueme una reunión con el jefe de guerra Scar, quiero hablar con él cara a cara». 2 días después, Jake se reunió con el líder de la Hegemony en una estación espacial neutral. El jefe de guerra Scar trajo consigo a 10 guardias. Jake solo trajo a la doctora Lisa Park Y al comandante Rick Stone. El jefe de guerra Scar dijo Jake con voz tranquila: «Sus naves han estado acosando a nuestros aliados. Han robado sus propiedades y dañado su equipo. Hay que detener el acoso del gran lagarto alienígena». Se rió con su risa malvada. «Mantenemos la paz en nuestro territorio. Estas pequeñas criaturas necesitan aprender a respetar. El colectivo madriguera y las colonias Beltar no están en su territorio», dijo Rick intentando controlar su ira. «Están en un espacio neutral que no pertenece a nadie». «El espacio pertenece a quien sea lo suficientemente fuerte para controlarlo», respondió Scar. «Sus pequeños amigos son débiles y necesitan a alguien fuerte que los proteja. Nosotros les ofrecemos esa protección».
Ya tienen protección, dijo Jake en voz baja. Nos tienen. El jefe de guerra Scar se levantó. Era mucho más grande que cualquier humano, con músculos y dientes afilados que podrían destrozar a una persona. Ustedes, los humanos, llevan menos de 3 años en el espacio. Nosotros hemos sido los gobernantes de este sector durante 1000 años. ¿Qué pueden hacer para detenernos? Jake también se levantó. Era más pequeño que el alienígena, pero no parecía asustado. Esta es su advertencia. Jefe de guerra. Dejen de atacar a nuestros aliados. Dejen de robarles. Dejen de romper su equipo. Dejen de hacerles daño. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Scar con una sonrisa cruel. Entonces descubrirán por qué los humanos sobrevivieron lo suficiente para llegar a las estrellas, dijo Jake. Su voz seguía tranquila, pero había algo en sus ojos que hizo que incluso el gran alienígena lagarto diera un paso atrás. La reunión terminó sin acuerdo. El jefe de guerra Scar se fue riendo y bromeando sobre los humanos débiles y sus amigos débiles. Pero Jake notó que los guardias alienígenas parecían preocupados. 3 días después, ocurrió lo peor. Una nave de transporte colectivo madriguera transportaba familias y niños. Fue atacada cerca de la zona neutral. La nave quedó completamente destruida. Cuando llegaron las naves de rescate humano, solo encontraron escombros y cuerpos flotando en el espacio. Amy Foster analizó los restos. Lo que encontró enfureció a todos. Las armas que destruyeron la nave eran blasters de grado militar de la coalición y Gemini. Esto no fue un ataque pirata, fue un asesinato. La DRA. Lisa Park lloró al oír la noticia. Había conocido a algunas de las familias en esa nave. Había niños a bordo, pequeñas criaturas peludas que solo querían visitar a sus abuelos en otro mundo. Crick estaba desconsolado. Algunos miembros de su propia familia habían estado en esa nave cuando llamó a Jake para contarle la noticia. El joven extraterrestre lloraba tanto que apenas podía hablar. Capitán Morrison, dijo Crick entre lágrimas. Mataron a mi primo, mataron a niños. ¿Por qué harían esto? Jake sintió algo frío y duro en el pecho. Le había dado una advertencia al jefe de guerra Scar. El extraterrestre lo había ignorado. Ahora había muertos inocentes. Crick, dijo Jake con suavidad. Siento mucho tu pérdida. Te prometo que esta es la gente. Quien hizo esto pagará por ello. Esa noche, Jake envió un mensaje a la Tierra. Les contó lo que había sucedido y lo que planeaba hacer al respecto. La respuesta llegó rápidamente. El gobierno de la Tierra le dio permiso para hacer lo que fuera necesario para proteger. Sus aliados, el comandante Rick Stone, comenzaron a prepararse para la guerra. La DRA. Lisa Park comenzó a evacuar a civiles alienígenas de zonas peligrosas. Amy Foster comenzó a modificar armas y naves humanas para el combate. La coalición y Gemini había sido advertida. Habían optado por ignorar esa advertencia. Ahora aprenderían qué sucedía cuando alguien lastimaba a la gente. Los humanos se preocupaban por el jefe de guerra Scar, pero no tenían ni idea de lo que les esperaba a él y a su gente. Pensaban que los humanos eran débiles y débiles porque se preocupaban por los demás. Estaba a punto de descubrir que preocuparse por los demás era lo que convertía a los humanos en la especie más peligrosa de la galaxia. La advertencia se había dado y ahora se había ignorado. Las consecuencias comenzarían. Los ataques empeoraron tras la destrucción de la nave de transporte. El jefe de guerra, Scar, parecía creer que matar a familias inocentes atemorizaría a los humanos. Estaba muy equivocado. 2 semanas después del ataque al transporte, bombardeó por la fuerza una estación de investigación Beltar. La estación estudiaba nuevos medicamentos que podrían ayudar a niños enfermos. 23 personas murieron en la explosión, incluyendo algunos familiares de Cepai. La DRA. Lisa Park estaba allí cuando llegó la noticia. Estaba trabajando con científicos Beltar cuando llegó el mensaje de emergencia. Los brazos de Cepai se detuvieron por completo al enterarse de que su hermana y sus 2 sobrinos habían muerto. ¿Por qué? Cepai le preguntó a Lisa con la voz temblorosa a través del traductor. Nunca lastimamos a nadie, solo queríamos ayudar a la gente a recuperarse. Cuando estaban enfermos, ¿por qué mataron a mi familia? Lisa no tenía respuesta. Sostuvo al afligido alienígena lo mejor que pudo, sintiéndose impotente y enojada. Eran buenas personas que solo querían mejorar la galaxia. Ahora estaban muertos porque habían confiado en la protección de los humanos. Las fuerzas atacaron 3 colonias mineras del colectivo Madriguera.
Los soldados lagarto no solo robaron los metales. Esta vez, hirieron a los mineros y destruyeron su equipo. El líder de la manada, GRX, un antiguo líder del colectivo Madriguera, fue golpeado tan brutalmente que no podía caminar. Krix llamó al capitán Morrison con lágrimas en la voz. «Ya no nos están robando. Capitán, nos están lastimando. Mi gente tiene miedo. Algunos quieren dejar de trabajar con humanos porque creen que eso detendrá el ataque». Jake sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Los alienígenas que había prometido proteger estaban siendo asesinados porque eran amigos de los humanos. La coalición hegemónica no solo atacaba naves y estaciones, sino que intentaba destruir las amistades que los humanos habían forjado. El comandante Rick Stone preparaba a las fuerzas humanas para la guerra, pero no ocurría con la suficiente rapidez. Cada vez moría más gente. Cada día, la hegemonía parecía disfrutar causando dolor y miedo. El peor ataque llegó 3 días después. Las fuerzas de la hegemonía asaltaron una instalación de investigación conjunta de humanos y alienígenas donde ambas especies trabajaban juntas para desarrollar nuevas tecnologías. Se suponía que la base era secreta y segura, pero el jefe de guerra Scar tenía espías por todas partes. Sus soldados sabían exactamente dónde atacar y cuándo llegaban de noche, cuando la mayoría de la gente dormía. La DRA. Lisa Park estaba en la instalación esa noche trabajando hasta tarde con un equipo de científicos Beltar. Amy Foster también estaba allí ayudando a construir nuevos sistemas informáticos. Cuando comenzó el ataque, Lisa corrió a ayudar a evacuar los datos de investigación mientras Amy intentaba poner a todos a salvo. El joven Krix también estaba en la instalación. Había venido a entregar medallas raras para el proyecto de investigación. Cuando vio a los soldados de la hegemonía acercándose a un grupo de niños humanos que visitaban a sus padres, hizo algo muy valiente, corrió hacia los soldados e intentó detenerlos. Los soldados lagarto dispararon a Zix con armas de energía. El joven alienígena cayó al suelo gravemente herido, pero aún con vida. Mientras la doctora Park corría a ayudarlo, pudo oírlo intentar proteger al humano. «Niños», aunque sangraba y tenía un dolor terrible. «No les hagan daño», susurró Krix. «Son solo niños, por favor, no les hagan daño». Los soldados de la hegemonía rieron y apuntaron a los niños, pero Amy Foster llegó con un grupo de guardias de seguridad humanos y ahuyentó a los atacantes. Los niños estaban a salvo, pero Krix se estaba muriendo. Lisa trabajó frenéticamente para salvar la vida del joven alienígena. Usó todo su conocimiento médico Beltar para detener la hemorragia y curar sus heridas. Tras 6 horas de cirugía, Krix estaba estable, pero aún muy débil. Mientras Lisa le salvaba la vida, llegaron terribles noticias del mundo natal del colectivo Burrow. El anciano Trick, el sabio y anciano líder, quien se había convertido en un abuelo para muchos jóvenes miembros del colectivo Burrow, había muerto. Las fuerzas de la hegemonía lo habían ejecutado a él y a toda su familia, como ejemplo para otros alienígenas que trabajaban con humanos. El capitán Morrison recibió la noticia mientras se dirigía a reunirse con la almirante Kate Sullivan, comandante de la tercera flota humana, cuando se enteró de que el anciano Trick había muerto. Jake tuvo que sentarse. El anciano alienígena había sido amable y gentil, siempre dispuesto a dar consejos e historias sobre los viejos tiempos. La almirante Sullivan era una mujer dura, que había luchado en muchos BAT. Tenía canas y cicatrices en la cara por guerras pasadas, pero cuando Jake le contó sobre los ataques, las familias asesinadas, los jóvenes que morían para proteger a niños humanos, se quedó en silencio. «¿Cuántos aliados nuestros han matado?», preguntó. «Más de 200», respondió Jake. «Y no se detienen». El jefe de guerra Scar cree que somos demasiado débiles para contraatacar. Cree que abandonaremos a nuestros amigos para salvarnos. La almirante Sullivan se levantó y caminó hacia la ventana de su nave insignia. Afuera, pudo ver docenas de naves de guerra humanas preparándose para la batalla. Estas no eran las pequeñas naves de patrulla que protegían las rutas comerciales. Eran las grandes naves que la Tierra reservaba para guerras serias. «Envía un mensaje al jefe de guerra Scar», dijo. «Dile que esta es su última advertencia. Tiene 72 horas para retirarse de los territorios aliados y entregar a los responsables de crímenes de guerra. Dile que esto no es negociable». Jake se sintió aliviado. Finalmente, la Tierra iba a actuar. ¿Y si se niega? «Entonces le mostraremos lo que sucede cuando alguien hiere a nuestros amigos», respondió el almirante. Sullivan dijo que su voz era fría y dura. «Hemos sido demasiado pacientes, Jake. Hemos intentado ser razonables, pero estos extraterrestres creen que nuestra amabilidad es debilidad.
Es hora de enseñarles la diferencia. El mensaje fue enviado al jefe de guerra, Scar, en menos de una hora. La respuesta del alienígena lagarto llegó rápidamente. En lugar de aceptar retirarse, decidió empeorar las cosas. Las fuerzas de la hegemonía atacaron la embajada humana en la estación Haven, un mundo neutral donde diferentes especies se reunían para hablar de paz. El embajador Paul Grant estaba allí con 12 miembros de su personal. Eran diplomáticos, no soldados. No portaban armas ni tenían defensas. Los soldados del jefe de guerra, Scar, los mataron a todos. No solo les dispararon rápidamente, sino que torturaron a los humanos de la IE hasta la muerte y enviaron vídeos al almirante Sullivan como respuesta a su advertencia. Jake Morrison nunca había visto al almirante Sullivan. Tan enfadada, la anciana miró los vídeos durante exactamente 10 segundos antes de apagarlos. Luego se dirigió a su consola de comunicaciones y envió un mensaje a todas las naves humanas de la galaxia. Todas las unidades, esto es. Almirante Sullivan, ahora estamos en guerra con la coalición de la hegemonía. Ejecuta la operación Venganza inmediatamente. No tengas piedad con nadie que haya dañado a nuestros aliados. Quítate los guantes. Se giró hacia Jake con fuego en la mirada. Capitán Morrison. Le dijiste al jefe de guerra, Scar, que los humanos solo dan una advertencia. Ya recibió su advertencia. Ahora debe averiguar qué sucede después. Jake sintió una mezcla de tristeza e ira. Estaba triste porque había llegado a esto. Todos esos inocentes estaban muertos porque un líder alienígena pensaba que los humanos eran débiles, pero también estaba enojado. La coalición de la hegemonía se llevó a sus amigos y los mató. Hirieron a jóvenes Zix que intentaron proteger a niños humanos. Asesinaron a un anciano Trix que nunca había hecho daño a nadie en su larga vida. ¿Cuáles son sus órdenes? Almirante Jake preguntó. Haremos algo que nadie en esta galaxia ha visto antes. Ella dijo, vamos a mostrarles lo que sucede cuando lastimas a las personas que los humanos aprecian. Vamos a desmantelar la coalición de la hegemonía pieza por pieza hasta que no quede nada de ellos. Mientras las naves de guerra humanas comenzaban a moverse hacia el espacio hegemónico, Jake pensó en todos los alienígenas que habían muerto por confiar en los humanos. Pensó en Zix. Yaciendo en la enfermería, aún débil por sus heridas, pensó en Zepai. Llorando por sus familiares muertos, el jefe de guerra Scar había cometido un terrible error. Pensó que los humanos eran débiles porque se preocupaban por los demás. Estaba a punto de aprender que preocuparse por los demás era lo que convertía a los humanos en la especie más peligrosa de la galaxia. Su advertencia había sido ignorada. Las consecuencias se avecinaban y el jefe de guerra, Scar, no tenía ni idea de lo que había desatado. El jefe de guerra, Scar, esperaba que las naves humanas atacaran sus bases militares. Esperaba que lucharan contra sus ejércitos en grandes batallas espaciales. Estaba listo para ese tipo de guerra. Lo que recibió fue algo mucho peor. Los humanos no vinieron como otras especies. No anunciaron sus ataques ni desafiaron a los enemigos a combates justos. Vinieron como cazadores que habían estado rastreando presas peligrosas durante mucho tiempo. Lo primero que sucedió fue que todas las luces se apagaron. En todos los mundos, la inmensa mayoría, despertaron una mañana y encontraron sus centrales eléctricas. Había dejado de funcionar, no había sido destruido por bombas ni daños causados por armas, simplemente se detuvo. Las computadoras que lo controlaban todo habían cambiado durante la noche. Nadie sabía cómo el teniente Ben Clark estaba a cargo de esta parte del plan humano. Era un hombre tranquilo que entendía las computadoras mejor que la mayoría. La gente entendía a sus propias familias. Mientras Variev Scar daba discursos sobre la destrucción de humanos, Ben estaba dentro de cada sistema informático de la hegemonía en la galaxia. Es hermoso, le dijo Ben al almirante Sullivan mientras le mostraba lo que había hecho. Sus propias computadoras ahora trabajan para nosotros. Cada vez que intentan volver a encender el sistema se apaga solo, pero las centrales eléctricas eran solo el comienzo. El sistema de transporte dejó de funcionar. Luego, las naves descubrieron que sus computadoras de navegación les daban direcciones equivocadas. Algunas naves se perdieron en el espacio vacío. Otras volaron en círculos durante horas antes de que sus tripulaciones se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Las redes de comunicación fallaron después de eso. Las bases militares de hegemonía no podían comunicarse entre sí. Los comandantes no podían dar órdenes a sus soldados. El jefe de guerra, Scar, no pudo comunicarse con la mayor parte de su propio ejército. Mientras Ben Clark destruía la tecnología de hegemonía, el general Frank Hayes desmantelaba su ejército desde dentro.
Frank era un soldado que había aprendido a luchar en guerras donde el enemigo no podía ser visto. Sabía que la mejor manera de ganar una guerra era asegurarse de que el otro bando no pudiera contraatacar. Frank no envió grandes ejércitos a atacar las bases de hegemonía, sino que envió pequeños equipos de humanos que podían moverse sin ser vistos. Estos soldados no intentaron matar a todos, hicieron algo mucho más inteligente, hicieron desaparecer al ejército de hegemonía. Los oficiales de hegemonía despertaron y descubrieron que les faltaban sus armas. Los militares descubrieron que todos sus archivos de entrenamiento habían sido borrados. Las bases de suministro descubrieron que su comida y el equipo había desaparecido. Durante la noche, lo más aterrador era cómo los humanos lo sabían todo. Los soldados de la hegemonía comenzaron a recibir mensajes personales en sus dispositivos de comunicación privados. Los mensajes contenían fotos de sus familias, sus casas, sus hijos jugando en sus patios. La DRA. Rachel Kim era responsable de estos mensajes. Era experta en comprender cómo funcionaban las mentes y cómo atemorizar a la gente. Su trabajo era hacer que las fuerzas de la hegemonía comprendieran que los humanos sabían dónde vivían todos. No vamos a lastimar a sus familias. Los mensajes decían, pero sabemos dónde están. Sabemos a qué escuelas asisten sus hijos. Sabemos dónde viven sus padres. Sabemos todo sobre ustedes. Dejen de luchar y váyanse a casa. Los mensajes funcionaron mejor que cualquier arma. Los soldados de la hegemonía comenzaron a abandonar sus puestos y a correr a casa para proteger a sus familias. No eran cobardes. Eran padres e hijos que se dieron cuenta de que los humanos podían contactar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. El jefe de guerra, Scar, intentó mantener unidas a sus fuerzas, pero fue imposible. La mitad de su ejército había desertado. La otra mitad no podía comunicarse. Sus naves se perdieron en el espacio. Sus bases no tenían energía. Mientras tanto, las naves humanas construían enormes estaciones de suministro en el espacio. Amy Foster estaba a cargo de esta operación. Trabajaba con equipos de ingenieros capaces de construir bases militares enteras en tan solo unos días. Cepai y otros aliados Beltar observaban con asombro cómo los humanos creaban enormes proyectos de construcción casi de la noche a la mañana. Los insectos siempre habían creído ser buenos constructores, pero los humanos trabajaban como si construyeran algo eterno. ¿Cómo lo hacían tan rápido? Cepai le preguntó a la doctora Lisa Park. La alienígena insecto se sentía mejor ahora que podía ver a los humanos actuando para proteger a sus amigos. Los humanos llevan miles de años construyendo cosas. Lisa explicó que cuando necesitamos algo, encontramos la manera de fabricarlo rápidamente y hacerlo fuerte. Krix también se recuperaba de sus heridas. El joven comerciante colectivo de la madriguera seguía débil, pero seguía vivo gracias a la atención médica de Lisa. Desde su cama en la estación médica humana, observaba el ir y venir de las naves. «¿Hay tantas naves humanas?», le preguntó a Lisa. «¿De dónde salieron todas?». «La Tierra mantiene una gran flota para emergencias», dijo Lisa. «Esperábamos no necesitarla nunca, pero cuando alguien hiere a nuestros amigos, usamos todo lo que tenemos». La verdad era que los humanos se habían estado preparando para la guerra desde los primeros ataques a sus aliados. Mientras Variev Scar pronunciaba discursos, los humanos trasladaban naves y suministros a la posición que habían planeado para esta guerra, incluso antes de que comenzara. El jefe de guerra, Scar, finalmente se dio cuenta de la gravedad de su situación cuando intentó contactar con el comandante supremo Trax, líder general de la coalición de la hegemonía. El comandante supremo no respondía a los mensajes de nadie. Su nave personal había desaparecido hacía 3 días. Lo que Scar no sabía era que el general Hayes había enviado un equipo especial para capturar a Trax. El comandante supremo estaba ahora prisionero en una nave humana junto con la mayoría de los demás líderes de la hegemonía. Habían sido capturados silenciosamente durante la noche, sin combates ni ruido. Desesperado y asustado, el jefe de guerra Scar envió un mensaje al almirante Sullivan. Ofreció ceder parte del territorio si los humanos detenían sus ataques. «Almirante». La respuesta de Sullivan se transmitió por toda la galaxia para que todos pudieran oírla. «Jefe de guerra Scar, tuviste la oportunidad de negociar. Elegiste asesinar a gente inocente en lugar de torturar a nuestros diplomáticos. Elegiste atacar a nuestros aliados. Ahora tienes consecuencias. No negociaciones». El mensaje continuó. «Te rendirás por completo e inmediatamente entregarás a todos los responsables de crímenes de guerra. Pagarás para reconstruir todo lo que destruiste.
Harás esto porque la alternativa es que borremos tu civilización de la historia. El jefe de guerra, Scar, se dio cuenta de que los humanos no estaban fanfarroneando en solo 2 semanas. Habían desmantelado la fuerza militar más poderosa de la galaxia sin librar una sola gran batalla. Lo habían logrado siendo más inteligentes, rápidos y organizados de lo que nadie creía posible. Pero Scar era demasiado orgulloso para rendirse. En lugar de eso, reunió lo que quedaba de sus fuerzas e intentó atacar directamente a la flota humana. Fue su último error. La batalla duró menos de 1 hora. Las naves humanas se movieron como si pudieran predecir lo que harían sus fuerzas antes de que lo hicieran. Las naves restantes de Scar fueron destruidas o capturadas tan rápido que otras especies que observaban la pelea apenas podían entender lo que había sucedido. El propio arquitecto de guerra Scar fue capturado vivo cuando su nave de mando fue abordada por soldados humanos mientras se lo llevaban encadenado. Le preguntó al almirante Sullivan una pregunta que lo había estado molestando. ¿Cómo? ¿Cómo nos derrotaste tan fácilmente? Teníamos 1000 naves, controlábamos docenas de mundos, hemos sido la fuerza más poderosa de esta galaxia durante siglos. La almirante Sullivan miró al líder alienígena derrotado sin compasión en sus ojos. Cometiste un simple error, Scar. Pensaste que eran débiles porque protegemos a los demás. No entendías que proteger a los demás es lo que nos hace fuertes. Ella se alejó, dejando a Scar pensando en sus palabras. El orgulloso alienígena lagarto que había gobernado mediante el miedo y la violencia era ahora un prisionero de la especie que él creía débil y débil. La coalición de la hegemonía había terminado. Su gobierno había colapsado. Su ejército fue dispersado o capturado. Sus mundos estaban bajo control humano, pero los humanos aún no. Aún había crímenes de guerra que castigar y una galaxia que demostrar que atacar a los aliados humanos era el peor error que cualquiera podía cometer. La caza había terminado. Ahora llegó la justicia. 6 meses después de que la coalición Hegemony se rindiera, la galaxia era un lugar muy diferente. El jefe de guerra, Scar, estaba sentado en una celda esperando su juicio. El gran alienígena lagarto que una vez controló docenas de mundos ahora pasaba sus días mirando paredes grises y pensando en sus errores. La coalición Hegemony ya no existía como gobierno. La gente lagarto que había vivido bajo su dominio era libre por primera vez en siglos. Muchos de ellos agradecieron a los humanos por poner fin a su sufrimiento bajo el viejo. El capitán Hake Morrison, líder militar, caminó por la capital del antiguo mundo de la hegemonía, donde antes había desfiles militares y fábricas de armas. Ahora había escuelas y hospitales. Los científicos trabajaban junto a médicos humanos para ayudar a curar a las personas heridas durante la guerra. Los ingenieros del colectivo Burrow ayudaron a reconstruir las ciudades dañadas. Es asombroso lo rápido que pueden cambiar las cosas, dijo Cepi mientras caminaba junto a Hake. El alienígena insecto se había convertido en el líder del proyecto de restauración de este mundo. Su gente usaba sus conocimientos de biología para limpiar la contaminación y recuperar la salud de la Tierra. La gente solo necesitaba una oportunidad para construir algo mejor. Hake respondió, los líderes de la hegemonía mantenían a su propia gente asustada y enojada. Ahora pueden elegir su propio futuro. El joven Krix estaba completamente curado de sus heridas y se había convertido en un héroe para su gente. La historia de cómo había protegido a niños humanos durante el ataque se había extendido por toda la galaxia. Los padres del colectivo Burrow les contaron a sus hijos sobre el valiente traidor que arriesgó su vida por amigos de otra especie. Hoy, Krix ayudaba a organizar los juicios por crímenes de guerra. Los humanos habían decidido que las personas que habían sido perjudicadas por la hegemonía deberían ser quienes juzguen a sus antiguos opresores. La DRA. Lisa Park dirigía la parte médica de los juicios. Quería asegurarse de que cada víctima de la violencia hegemónica tuviera la oportunidad de contar su historia y obtener justicia. Algunas historias eran difíciles de escuchar, pero Lisa creía que era necesario contar la verdad. El juicio del jefe de guerra, Scar, fue el más importante. Representantes de docenas de especies alienígenas acudieron a presenciarlo. El líder militar fue acusado de ordenar la muerte de cientos de personas inocentes, incluyendo niños y ancianos alienígenas que nunca habían hecho daño a nadie durante el juicio. A Scar se le permitió hablar en su propia defensa, pero en lugar de excusarse, sorprendió a todos al admitir su culpa. «Me equivoqué», dijo Scar ante el tribunal. «Pensé que los humanos eran débiles porque se preocupaban por los demás. Pensé que preocuparse los hacía fáciles de derrotar. Estaba completamente equivocado». Miró directamente a Hake Morrison, quien estaba sentado entre el público.
Ataqué a sus aliados porque creí que los abandonarían para salvarse. He visto a muchas especies hacer exactamente eso. Cuando las cosas se pusieron difíciles, pero ustedes los humanos son diferentes, la voz de Scar se volvió más baja. No solo luchaste para proteger a tus amigos, luchaste como si fueran tu propia familia. Arriesgaste todo por criaturas que solo conocías desde hacía unos meses. Nunca había visto nada igual. El juicio duró 3 días. Al final, Scar fue sentenciado a cadena perpetua. Pasaría el resto de sus días ayudando a reconstruir los mundos que había destruido. Destruyó a muchos. La gente pensó que esto era demasiado amable, pero los humanos insistieron en que la justicia consistía en mejorar las cosas, no solo en castigar. Mientras se llevaban a cabo los juicios, algo aún más importante ocurría en toda la galaxia. Especies que nunca antes habían hablado con humanos enviaban representantes a la Tierra. Habían observado lo que le sucedió a la coalición hegemónica y querían asegurarse de no correr la misma suerte. La presidenta María Santos recibió más de 40 delegaciones alienígenas diferentes en 3 meses. Cada una quería firmar tratados de amistad con la humanidad. Todos habían aprendido la misma lección que el jefe de guerra Scar aprendió demasiado tarde. Hemos establecido lo que llamamos la doctrina del refugio, explicó la presidenta Santos a una reunión de embajadores alienígenas. Cualquier especie que dañe a aliados humanos se enfrentará a la misma respuesta que destruyó la coalición hegemónica. Esto no es una amenaza, es simplemente información. El embajador Tony Miller, quien reemplazó al asesinado Paul Grant, ayudó a redactar los nuevos tratados. Cada acuerdo incluía cláusulas de protección para todas las partes si alguien atacaba a un aliado humano. Estaban atacando a la humanidad misma. La galaxia aprendió rápidamente que no eran promesas vacías cuando un grupo de piratas intentó atacar una pequeña estación comercial dirigida por una especie que acababa de firmar un tratado con los humanos. La respuesta fue inmediata. Naves humanas llegaron en cuestión de horas y capturaron todas las naves piratas. Sin disparar un solo tiro, los piratas tuvieron que elegir, pasar sus vidas en prisión o dedicarlas a proteger las rutas comerciales que una vez aterrorizaron. La mayoría eligió convertirse en protectores en lugar de depredadores. La hija del anciano Trick, una sabia mujer colectiva llamada Vera, asumió el liderazgo de su pueblo. Organizó un servicio conmemorativo para todas las víctimas de los ataques de la hegemonía. Los humanos velar. Miembros del colectivo burgués e incluso ciudadanos de la hegemonía reformada asistieron juntos. Durante el servicio, Vera pronunció un discurso que se transmitió por toda la galaxia. Hoy recordamos a los que murieron porque eligieron la amistad por encima de miedo, dijo. Recordamos a los humanos que murieron protegiendo a personas que acababan de conocer. Recordamos a los extraterrestres que murieron porque confiaron en que los humanos los mantendrían a salvo. Hizo una pausa y observó a la multitud mixta de diferentes especies, pero también celebramos lo que su sacrificio nos ha dado. Una galaxia donde los fuertes protegen a los débiles en lugar de rezar por ellos. Una galaxia donde la amistad es más valiosa que la conquista. Cepay también habló en el memorial. Los antebrazos de los alienígenas insectos se movían con gracia mientras compartía un poema de su gente. En los viejos tiempos, vivíamos con miedo de aquellos que eran más fuertes que nosotros. Ahora vivimos con esperanza, sabiendo que la especie más fuerte de la galaxia usa su poder para animar a otros. Después del servicio conmemorativo, Hake Morrison regresó a su nave. El Defiance ya no era solo una nave de patrulla, se había convertido en la nave insignia de la flota de protección humana. Un grupo de naves que viajaban por la galaxia ayudando a mantener la paz. Mientras Hake estaba de pie en su puente observando un convoy de naves de 12 especies diferentes que viajaban juntas y a salvo, pensó en cuánto había cambiado hace un año. La mayoría de estas especies tenían miedo de abandonar sus sistemas de origen. Ahora estaban intercambiando y aprendiendo el uno del otro sin miedo. Amy Foster le trajo un informe sobre su próxima misión. Capitán, hemos recibido una llamada de socorro de una especie desconocida a unos 3 sistemas de distancia. Dicen que están siendo atacados por asaltantes y necesitan ayuda. Hake sonrió. Era exactamente el tipo de llamada que esperaba. Fije rumbo a su ubicación. Amy, máxima velocidad, señor. No sabemos nada sobre estos alienígenas. El comandante Rick Stone señaló que podrían ser peligrosos. Podrían estar mintiendo. Tal vez Hake estuvo de acuerdo, pero pidieron ayuda. Eso es todo lo que necesitamos saber mientras el Defiance y sus naves de escolta saltaban al hiperespacio. Hake pensó en la simple verdad que lo había cambiado todo.
Los humanos solo dieron una advertencia cuando sus amigos fueron amenazados, pero protegieron a personas inocentes sin previo aviso. La galaxia estaba aprendiendo que la mayor fortaleza de la humanidad no eran sus armas ni su tecnología, sino su disposición a arriesgarlo todo por los demás, incluso por personas que nunca antes habían conocido. El jefe de guerra, Scar, había llamado a esta debilidad. La historia la recordaría como lo que trajo la paz a las estrellas en su celda. Scar escuchó sobre la misión de rescate y finalmente lo entendió. Contra lo que él realmente había estado luchando no solo había estado luchando contra naves o soldados humanos, sino contra la naturaleza humana misma, el deseo de ayudar a los demás, incluso a un gran costo. Era una guerra que nunca podría haber ganado porque era una guerra contra la esperanza misma, y la esperanza, como la galaxia estaba aprendiendo, era la fuerza más poderosa del universo.